alguien se acerque con una Biblia, también allá nuestra hermana trae su Biblia ahí. Busquen el Salmo 77. Alguien por acá de los servidores, de los hermanos, con la familia que trajo nuestro hermano Gabriel, por favor. Salmo capítulo 77. Gloria al Señor. Diga en su corazón: Señor, habla mi vida hoy. No los escucho. Dígale al Señor con su boca: Señor, habla mi vida. Amén. Salmo 77. Vamos a leer solamente los primeros 3 versículos, puestos de pie una vez más. Después serán como 4 horas que estará sentado escuchando el mensaje. Amén. Gloria al Señor. Vamos a procurar ser breves. Amén. Sé que siempre digo eso, pero es otro de mis propósitos de este año. A ver si este año sí lo conseguimos. Amén. Salmo capítulo 77. Los que tienen la Biblia, la versión Reina Valera 60, ven que tiene un encabezado el capítulo. ¿Cómo dice? ¿Meditación sobre qué? Sobre los hechos poderosos de Dios. Leamos primero los 3 versículos. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu será. Siéntese, por favor. El mensaje de hoy, predicación de hoy, le he puesto un pequeño título para referencia, para que sepa de qué es lo que estamos o estaremos hablando. Y es una pregunta. Esta pregunta dice: ¿qué hacer cuando las cosas no van bien en la vida? ¿Qué hacer cuando las cosas no van bien? ¿Dónde? En la vida. ¿Alguien ha estado atravesando momentos que no están yendo bien en su vida? ¿Cuántos han estado atravesando esos momentos? Creo que la mayoría, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cuando las cosas no van bien en la vida? ¿Verdad? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura, no lo que yo les digo, sino lo que enseña la palabra del Señor. Porque lo que es más importante no es lo que yo diga, sino lo que dice la palabra del Señor. Amén. Cualquier predicación, yo les he dicho, tienen que cotejarla con la palabra de Dios. Yo puedo pasar mucho tiempo aquí diciéndoles cosas, pero usted tiene que ver cuánto de lo que yo le digo está apegado a la palabra de Dios. Amén. Ahí en el Salmo 77, ese va a ser nuestro texto base. Vamos a ir por partes. Después del encabezado que dice meditación sobre los hechos poderosos de Dios, ese salmo nos dice quién es el autor y para quién va dirigido. ¿Para quién va dirigido? Dice al músico principal. ¿Para quién? Jedutum. Salmo. ¿Quién era el autor? ¿Quién había escrito ese salmo? Asaf. Y había sido enviado en ese momento, era el músico principal en el santuario. Su nombre era Jedutum. Así que si alguien tiene un hijo, ese es un buen nombre, para que le diga Jedutum. Amén. Cada salmo es la mayoría de los salmos son oraciones, y esas oraciones eran expresadas de manera poética. Incluso algunos servían como cantos. Ahí encontramos los salmos de David, salmos que escribió Moisés, salmos que escribió Asaf. Son diferentes autores. Amén. Entonces, cada salmo es una experiencia de la vida. ¿Me explico? Cuando usted lee un salmo, de alguna manera el autor, que sabemos que el inspirador, ¿quién fue el que inspiró las Sagradas Escrituras? El Espíritu Santo. Permitió que estos salmos formaran parte de la Biblia para revelarnos lo que vivían ciertos hombres de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que guía nuestra vida. La palabra de Dios es la que debe dirigir nuestra vida. Amén. Y lo primero que quiero que veamos en esos primeros 3 versículos es acerca de buscar a Dios y permanecer angustiado. ¿Acerca de buscar qué? A Dios. Y permanecer angustiado. Si leemos con detenimiento, ¿verdad? En este salmo, en el primer versículo dice: con mi voz, ¿qué? A Dios, y Él me escuchará. Al Señor, ¿qué?
Busqué al Señor, busqué en el día de... Él clamó a Dios y sabía que Dios lo escucharía. Dice, a él clamaré y Él me escuchará. Esa expresión está en un tiempo futuro. Él me escuchará. Amén. ¿En el día de qué? ¿Qué hizo? ¿Cuántos han estado? ¿Qué es para usted angustia? ¿Qué será un día de angustia? Un día de aflicción, un día de preocupación, un día difícil, un día que quizás recibiste una mala noticia, un día de desánimo, una situación en el hogar, estar enfermo. ¿Qué hizo este hombre cuando estuvo en el día de la angustia? ¿Qué hizo? Clamó a Dios. Él no hizo otra cosa más que buscar a Dios. En los días de angustia deben ser días de oración. ¿Deben ser días de qué? Los días difíciles, los días complicados, deben ser para ti días de oración. ¿Me explico? Él no hizo otra cosa más que clamar a Dios, buscar el rostro de Dios. En los días de angustia interior, especialmente cuando Dios parece haberse apartado de nosotros, debemos buscarlo y buscarlo hasta encontrarlo. ¿Me explico? A veces nadie sabe las luchas que tenemos. El refrán mexicano dice, caras vemos. A veces se preguntan cómo está. Y regularmente ¿cómo decimos? Bien, pero a veces realmente estamos teniendo una lucha difícil y a veces nadie lo sabe. En esos días de angustia interior, cuando todo va mal y cuando incluso parece que no sientes la presencia de Dios, lejos de buscarlo, búscalo con más fuerza. ¿Me explico? Porque eso fue lo que hizo este hombre en el día de mi angustia, en el día de mi aflicción, en el día de mi dolor, en el día de mi confusión. Dice, clamé a Dios porque yo sabía que Él me escucharía. Amén. Hace unos instantes platicaba con Sherlyn y yo le decía, mira, no eres la única que a veces siente que como que Dios no te escucha. Todos hemos pasado por ahí, ¿sí o no? A veces oras y sientes literalmente que Dios incluso te abandonó, ¿sí o no? Y no tienes ánimo y no tienes fuerza. ¿Sí? Pero dice este hombre, en los días de mi angustia clamé al Señor. En el día de su angustia, Él no buscó las distracciones. No buscó distraerse en el trabajo, en el negocio o en la recreación para librarse de su angustia de esa manera, sino que buscó a Dios para su favor y su gracia. Miren, hay gente que está a veces tan afligida, tan angustiada, que en vez de buscar en oración a Dios, busca cómo salir de ese momento distrayéndose. Hay quien dice, no, pues en el trabajo por lo menos me distraigo, ¿verdad? A veces hay gente que se siente deprimida y para sentirse bien se va de compras. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera incentiva sus emociones. Pero dice la Escritura que este hombre, en vez de ocupar su tiempo en las distracciones, él buscó el rostro de Dios en oración. Aquellos que están en angustia de mente no deben buscar eliminarlas con las distracciones o con las fiestas, sino orar para que se vaya esa angustia. Hay gente que dice, necesitas irte de viaje para desestresarte, ¿verdad? ¿Cuándo le han recomendado a usted a veces, tómese unos días? ¿Me explico? Tómese un tiempo, ya cuando el matrimonio no va, nos demos un tiempo, ¿verdad? Me voy a ir de viaje. Pero cuando estamos en esos tiempos de angustia, en vez de buscar en esas cosas, quitarnos esa angustia, esa aflicción, debemos buscar a Dios en oración. Porque déjeme decirle que aunque usted vaya de viaje o cambie de ciudad, no va a sacar la angustia que hay en su mente, en su corazón. Solo Dios lo puede hacer. ¿Me explico? Busque a Dios en
en el día de su angustia. Jeremías, Salmo 55, versículo 6, sin que pierda el Salmo 77. Salmo 55, gloria al Señor, versículo 6. ¿Lo tiene? Léalo por favor. Ciertamente moraría, me apresuraría borroso de la tempestad. Dice, ¿quién me diera alas? No, muchos de ustedes escucharon, dicen, ¿cómo quisiera salir volando de esta situación? ¿Cómo quisiera irme lejos, olvidarme de todos? ¿Sí? Muchas veces lo hemos dicho. Eso es lo que el salmista dice. Quisiera tener alas como de paloma, irme y volaría y me iría lejos y dejaría todo atrás. Pero a donde vayas, si no permites que la presencia de Dios realmente restaure tu corazón, no va a suceder nada. Por un tiempo las cosas irán bien, pero el problema radica en el interior. Hay quienes pueden cambiar de trabajo, de lugares, pero si la angustia está en el interior, solo Dios puede cambiar esa angustia. La Escritura dice que Él es el único que cambia la tristeza en gozo, el lamento en alegría. Nadie más. No es el lugar, no es el trabajo, no son las personas, no es la situación. Tu problema no tiene que ver con las circunstancias, tu problema no tiene que ver con el lugar, tu problema no tiene nada que ver con eso, sino que has estado buscando cómo salir de esa angustia en lugares que no son los correctos. ¿Me explico? El único lugar donde va a ocurrir una operación poderosa es a los pies del Señor Jesucristo. Por eso este hombre dijo, en el día de mi angustia yo clamé. No hizo otra cosa, no buscó distraerse. Podría hacerlo, quizá por un rato se iba a despejar la mente. Mírate una película para que no estés pensando en eso. Que algunos se avientan una serie completa de 10 años en una semana. Algunos se refugian en las bebidas, en el alcohol, en las drogas, en la comida. ¿Me explico? Tratando de distraer algo que no les va a restaurar, porque solo lo puede hacer la mano poderosa de Dios, pero es necesario estar en el lugar correcto. ¿Cuál es ese lugar correcto? La presencia de Dios. ¿Sí? Por eso dice, en el día de mi angustia, cuando más pesado, cuando más oscuro sientas tu día, cuando sientes que todo se derrumba, que todo se viene abajo, ven a la presencia del Señor y clama a Él, porque Él te va a escuchar. No digas, ¿cómo quiero salir volando? Te digo, los salmos expresan lo que pasaban muchos. Y usted dice, nunca lo había leído. Sí, él dijo, yo me iría lejos. Pero yéndose a otro lugar no es la solución. Es solamente en la presencia del Señor. Jeremías capítulo 29, Jeremías 29, versículo 13. Gloria al Señor. Ni chequé el tiempo, ahí me avisa. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Por favor, alguien lo lea. Porque me buscaréis, ¿y qué? Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso Asaf, él clamó en el día de su angustia, dijo, Él me escuchará. Amén. Aunque a veces parece que no sientas el deseo de orar, busca a Dios. Aunque no tengas el ánimo, busca a Dios y búscalo hasta encontrarlo. Porque dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Él es fiel a su palabra.
El clamor de Asaf fue un clamor urgente, activo y persistente. Fue como urgente, activo y... Porque dice el versículo 2, al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Alzaba qué? Sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Dice, levantaba mis manos sin descanso. Entonces, la búsqueda de Asaf fue una búsqueda urgente, activa y persistente, porque dice, sin descanso. ¿Sí? Hace un instante cantábamos, si tu presencia conmigo no va, no me lleves a ningún lugar. ¿Me explico? Cuando más difícil sientas tu día, quédate en la presencia del Señor. Cierra todo. Si tiene que ser media hora, 1 hora, 2, 3, 4 horas, no importa. Hasta que sientas el fuego de su presencia transformar tu vida. La búsqueda de Asaf fue una búsqueda urgente, persistente y activa. Levanta tus manos cuando le buscas y adórale. Amén. Dice la última parte del versículo 2. ¿Cómo dice la última parte del versículo 2? Mi alma rehusaba el consuelo. Llegan a veces a la mente pensamientos alentadores, pero fueron inmediatamente descartados. A veces llegan cuando estás en un momento de angustia, a lo mejor llegan pensamientos positivos y buenos, pero luego, así como llegan, así se van, porque estás viendo la realidad. ¿Me explico? Estás viendo la realidad y dices, todas las cosas no van a cambiar, aunque lleguen algunos pensamientos positivos, y así como llegan, así también se van. Por eso Asaf dice, mi alma rehusaba el consuelo. ¿Y qué rehusar? No querer o rechazar, oponerse. A veces quizás en el negocio llega un momento, ¿verdad?, que no entra nunca. Y dices, ¿sabes qué? Cerrar. Y de pronto te acuerdas de la palabra del Señor y eso alienta tu espíritu, pero luego vuelves a abrir y pasa otra hora y no entra nada. Y luego vuelves nuevamente a desanimar. Eso es rehusar o rechazar el consuelo, porque somos seres humanos, emocionales. Muchos queremos vivir por fe, pero queremos ser como aquel apóstol que dijo, si no veo, no voy a creer. ¿Me explico? A veces se rechaza el consuelo porque ese consuelo es superficial. A veces se rechaza el consuelo porque es superficial. Uno puede decirle a la persona angustiada, ve, sal, diviértete, distráete, o algún otro consejo que trate su angustia a la ligera. A veces la gente sabe, no son las distracciones. Qué bueno que tú me dices que yo salga, que me distraiga, que yo haga esto, pero eso yo sé que no va a remediar lo que tengo aquí. Y a veces eso hace que rechacemos el consuelo. ¿Por qué? Porque pensamos que eso es algo superficial. Sabemos que el problema no radica en eso. El problema es mucho más profundo. Amén. A veces estamos tan angustiados que buscar a Dios y solo a Dios es lo único que puede ayudar y nada superficial. Es decir, mire, a veces vamos a estar en una situación tan difícil que aunque te den un iPhone 16 no va a quitar la angustia de tu corazón, la aflicción de tu vida. Comprarte un carro nuevo, adquirir una casa, recibir un incremento de salario. No, esas cosas son superficiales. ¿Me explico? Rechaza el consuelo. Salmo 121, versículo 1 y 2 dice, alzaré mis ojos. ¿A dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro
¿Qué hizo? El salmista decía, yo sé que mi auxilio no viene de ningún otro lado más que de Jehová. O sea, él sabía que no había otra cosa, nada lo podía consolar tan profundamente como la presencia de Dios. Es decir, hay consuelos que son superficiales, pero no ayudan. Yo le puedo decir al hermano Marcos, cuando está pasando un momento difícil, no se preocupe, hermano, todo va a estar bien. Yo le voy a decir, no, aunque usted, yo sé que usted me dice que todo va a estar bien, pero eso no es suficiente. No sé si me explico. Eso no es suficiente para lo que yo estoy experimentando, para lo que yo estoy viviendo. Es como cuando pierdes a un ser amado y una persona va y te dice, ¿cuánto? Lo siento. Pero sabes, no se siente igual cuando no has perdido a una persona igual de amada. ¿Sabes cuándo puedes compadecerte y saber cuánto dolor sientes de la otra persona? Cuando tú perdiste a alguien que amabas. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos en angustia, los consuelos a veces podrán ser superficiales, porque lo único que podrá consolar nuestro corazón es la presencia de Dios. Hay quienes rechazan ser consolados, como el enfermo que rechaza la comida más nutritiva. Así hay quienes rechazan ser consolados. ¿Alguien alguna vez ha estado enfermo y no le han dado ganas de comer? ¿Sí? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de comer? Pozole, gloria a Dios. Eres tipo pozole. Amén. Pero imagínate que estás bien enfermo. ¿Alguna vez has estado así bien enfermo, que no tenías ganas? Y te ponían tu plato favorito, ¿para qué? Para que comieras, pero tú no tenías ganas. ¿Y qué hacías? Lo rechazabas. Porque eso no, aunque es algo que te gustaba, no traía eso que tú necesitabas. No sé si me explico. Y muchas veces así sucede. Hay quienes rechazan ciertos consuelos porque saben que eso no es suficiente para ellos, que necesitan algo más profundo. Proverbios 18, versículo 14. Es imposible consolar a quienes se niegan a ser consolados. Por eso Asaf dice, mi alma rehusaba consuelo. Proverbios 18, 14. Gloria al Señor. ¿Lo puede leer, por favor? Dice, el ánimo del hombre soportará. O sea, si tiene buen ánimo podrá salir. Pero dice más, ¿quién soportará? ¿Qué? El ánimo angustiado. Es decir, cuando alguien está en angustia, en una aflicción, en un momento de suma depresión, para que usted me entienda, no hay nada que lo pueda consolar. ¿Me explico? Y dice, ¿quién podrá soportar el ánimo angustiado? Mira que vamos a la playa. ¿Quién? Mira que te voy a llevar al buffet. Mira que te compré esto. No quiero. ¿Por qué? Porque esas son cosas superficiales. El hombre muchas veces necesita algo más profundo, que solamente lo encontrará. ¿Dónde? En Dios. Por eso dice Asaf, en el día de mi angustia clamé. Mi alma rehusaba consuelo. Y nosotros hemos entendido que en el alma están encerradas las emociones del hombre. ¿Sí? Y él sabía que no podía ser consolado con cosas superficiales, porque lo que estaba viviendo era algo más profundo. Dice el versículo 3 de Salmo 77: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. El salmista clamó a Dios con seriedad y apremio y supo que Dios lo escuchaba. Sin embargo, estaba conmovido y sentía que su espíritu estaba abrumado. Es decir,
Imagínense que el salmista decía: Dios, sé que estás ahí, ¿por qué no me ayudas en la forma que necesito ser ayudado? Porque él decía, ¿verdad? Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba. Es decir, Dios, yo sé que tú estás aquí. ¿Cuántos saben que Dios está a nuestro lado? Pero a veces decimos: ¿por qué no me ayudas de la forma en la que yo quiero que me ayudes? Estamos viendo que Asaf estaba hablando con sinceridad de lo que había en su interior. ¿Sí? La mayoría de las veces, cuando el creyente clama a Dios y siente que es escuchado, trae la pacífica seguridad de la fe. A veces cuando oramos, nuestra fe se aviva, ¿verdad? A veces entramos desanimados a orar, pero cuando salimos de la oración, salimos fortalecidos. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Sí? Pero cuando permanecemos en nuestra dificultad, en lugar de ser librados de ella, la sensación de que Dios nos ha escuchado, pero nuestro problema aún persiste, trae más frustración a nuestra vida. Es decir, a veces tú oras y tu fe se activa, pero sales a la realidad y las cosas siguen igual o incluso peor. ¿Sabe? El desafío no está cuando usted va a orar, porque en la oración podemos derramar el corazón. Amén. En la oración podemos derramar el corazón y ser fortalecidos, pero ¿sabe dónde va a estar el desafío? Cuando abramos la puerta de nuestra habitación y volvamos a salir a la realidad, cuando sigas viendo la misma circunstancia, el mismo problema. Es ahí donde radica realmente. Por eso Asaf decía: yo me conmovía, me quejaba y desmayaba. Es decir, yo sabía que Dios me escuchaba, pero ¿por qué no estaba respondiendo como a mí me gustaría? A veces a todos nos pasa, ¿sí o no? Oramos por algo y las cosas no cambian, incluso empeoran. Y a veces decimos: Señor, ¿por qué no me ayudas como yo quiero que me ayudes? Porque yo sé que tú me escuchas, pero ¿por qué no veo tu mano? ¿Por qué no veo que tú me respondas? Marcos capítulo 14, versículo 36. Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 36, perdón. Es Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? ¿Qué decía? Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Quién estaba orando ahí? Jesús. Y él dice: Abba, Padre. Y esa expresión Abba tenía que ver con una expresión de un cariño profundo hacia el Padre. Era como decir papá. Jesús reconoció primero una cosa, que él tenía un Padre. Lo segundo que reconoció es que para Dios todas las cosas son ¿qué? Son posibles. ¿Cuántos de nosotros sabemos que todas las cosas son posibles para Dios? Pero a veces nos preguntamos: si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no cambia la situación inmediatamente? ¿Me explico? Hace tiempo leí un libro que se llama Cuando Dios guarda silencio, y hablaba de un hombre que vio a su esposa tener ataques epilépticos. Dice: la primera vez cuando yo la vi con ataques epilépticos, yo oré, reprendí al diablo, cancelé trabajo de brujería, rompí maldiciones generacionales, me volví a convertir y oré tanto. La primera vez sí mi esposa se recuperó, pero después, dice, venían crisis y yo clamaba a Dios y mi esposa cada vez se retorcía más. Dice, y yo me preguntaba: si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no hace un milagro inmediato en mi esposa? ¿Me explico?
poder, ¿sí o no? Pero a veces, aunque usted no lo diga, se pregunta por qué Dios no lo hace inmediatamente. ¿Por qué permitió que mi padre muriera? ¿Por qué permitió que mi madre muriera? ¿Por qué permitió que mi hogar? ¿Por qué permitió esto? Si Él tiene poder, ¿por qué lo permitió? ¿Me explico? Y Jesús dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Pero qué dijo Él? Pero que no se haga, sino, es decir, tenemos que aprender a rendirnos a Dios, porque a veces Dios te va a responder de la manera que tú no quieres. Y ese es un problema para muchos. Una respuesta contraria a la que nosotros queremos. ¿Me explico? Ese es el mayor problema del creyente, que Dios le dé una respuesta diferente a la que Él ha estado esperando. Todos quisiéramos que Dios nos respondiera como nosotros queremos. ¿Me explico? Todos quisiéramos que las respuestas fueran de acuerdo a lo que nuestro corazón desea, pero ¿sabe? Algunas de esas respuestas no serán conforme a lo que tú deseas, sino conforme a la voluntad de Dios. Y creo que aquí me estoy metiendo en ciertas cosas, porque a veces nos han dicho que somos juniors. ¿Somos qué? Junior. ¿Qué será un junior? ¿Cómo será una persona que tiene recursos? Es un junior, es no sé si me explico, pero un junior es el que le pide a papi todo y papi le da todo y sin medida. Ese es un junior. Y nos han enseñado que nosotros somos juniors, que todo lo que le pidamos a Dios, ¿qué va a pasar? Nos va a dar. Pero Dios no te va a dar todo lo que tú quieras, sino todo lo que Él quiera. Es muy diferente. ¿Me explico? Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10, él dice que él tenía un aguijón en su carne y que había rogado a Dios que se lo quitara, pero Dios no lo hizo. Dios le dejó con ese aguijón. ¿Me explico? Por eso Asaf dice: yo sé que Dios tiene poder. Pablo sabía que Dios tenía poder, pero Dios no le respondió como él quería, y había una lucha interna de fe. ¿Una lucha interna de qué? De fe. 2 Corintios 12, 7 a 10, léanlo. Gloria al Señor. Respecto a lo cual, 3 veces que, y me ha dicho: por tanto, de buena gana, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en afrentas, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces Pablo dijo: yo oré. ¿Para qué oró Pablo? Para que se le fuera quitado él. Y Dios le quitó el aguijón. Se lo dejó. Eso es bien complicado, porque tú quieres algo y el Señor dice: no es así. Y muchos se enojan con Dios y se alejan de Dios, porque Dios no hace las cosas a su manera. Y hay muchos que quieren que Dios haga las cosas como ellos quieren que sean hechas. ¿Me explico?
Por eso Asaf dice, mi espíritu se conmovía, porque yo sabía que Dios tenía poder, pero de alguna manera también yo veía que las cosas no mejoraban. Dios tiene el poder para sacarte de una condición económica adversa. ¿Cuántos saben eso? Hemos escuchado de grandes testimonios y Dios dice, ¿y por qué a mí no me pasa por eso? ¿Por qué a mí no me ocurre? Y hay una lucha. ¿Sabe? Hay mucha gente que está desanimada porque esperaba una respuesta favorable de Dios y no fue así. Y se desanimaron porque no entendieron la razón por la cual Dios estaba permitiendo que eso sucediera así. ¿Me explico? Ese es el tipo de lucha interna con aquellos que conocen a Dios, que saben que Dios muchas veces lo puede hacer a su manera. Y si tú estás orando por un milagro en tu cuerpo y Dios no quiere que ese milagro suceda, ¿qué vas a hacer? Y si tú estás orando por ese matrimonio que Dios ya no quiere que sea así, ¿qué vas a hacer? Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Qué difícil es, ¿verdad? Hacerlo a la manera de Dios. Porque es fácil decir, no, Señor, que se haga a tu voluntad. Pero cuando ya el Señor empieza a hacerlo a su voluntad, como que ya no nos gusta. ¿Me explico? San Juan 12:24. San Juan 12:24 dice que el grano tiene que caer a tierra y morir. San Juan 12:24, ¿ya lo tiene? ¿Alguien lo lee así en voz alta como soldado? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así es. Entonces, para que podamos ver la voluntad de Dios cumplir en nuestra vida, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Porque si no, no va a haber fruto. ¿Sí? Tenemos que morir. Amén. Entonces, regresemos a Salmo 77, nuestro texto base. Entonces los primeros 3 versículos hablan de la búsqueda de Dios, ¿sí? Y nos habla de la angustia que permanece. Amén. O sea, este hombre buscaba a Dios, pero la angustia no se había ido. Y de eso nos está hablando Asaf. Amén. Versículo 4 nos habla de la búsqueda diligente de Asaf, aun cuando se sentía afligido, aun cuando las cosas no cambiaban. Lejos de darse por vencido, él dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Amén, ahí nos detenemos. Dice, no me dejaba pegar los ojos. Es decir, aún en medio de esa angustia, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la ansiedad, aún en medio de los días difíciles, él seguía buscando a Dios con diligencia. Hace algunas semanas atrás, en uno de los viernes de oración, le dije, la oración tiene que ser la comunicación más sincera con Dios. ¿Me explico? A veces no vas a tener ganas de orar, no quieres hablar con Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, no se avergüence. A veces no queremos orar. A veces los problemas están que lo único que hacemos es pensar en los problemas todos los días y lo que menos queremos hacer es orar. Y tenemos tantas cosas aquí que Dios ya las sabe. Me explico, dice la Escritura que no está la palabra en nuestra boca y
este problema, no puedo pensar en ninguna otra cosa. Pero aún a pesar de todo eso, si no hablo contigo, perdóname, pero déjame estar aquí en tu presencia, aunque no te diga nada. ¿Me explico? Porque a veces no tendrás ganas de hablar absolutamente con nadie, por cómo tú estás por dentro. Y yo lo que le recomiendo siempre, ser honesto con Dios. Él sabe lo que hay. Diga, ¿sabe qué, Señor? Sé que tengo que orar, no tengo naditas de ganas, nadita. Porque Dios lo sabe, ¿sí o no? Dios lo conoce. Dile, Señor, las cosas van mal. Yo sé que tú me diste la palabra, pero honestamente ya no la creo. Ay, ¿cómo le va a decir al Señor? Por eso ya está en mi corazón. ¿Por qué se lo voy a esconder? Si Él de todas maneras ya lo sabe. ¿Me explico? ¿Para qué esconderle algo que Él ya sabe? Amén. Porque dice el versículo 4: estaba yo quebrantado y no hablaba. Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, sequé. ¿Sabe? Hay personas que están tan angustiadas, pero no le cuenta a nadie lo que le está pasando. ¿Y qué cree que pasa con esa persona? Se enferma. Ni a Dios le cuenta. Y Asaf decía, estaba yo quebrantado y no hablaba. O sea, estamos viendo la oración o algo que pasó en un hombre de Dios llamado Asaf, que a veces se sentía tan angustiado que no hablaba de lo que había en su corazón con nadie. ¿Sabe usted que hay gente que no cuenta lo que está mal aquí, pero no le gusta decirle a nadie y se está enfermando, se está consumiendo, se está secando, se está muriendo? Hay un grito ahogado en su interior. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque está pasando un momento tan difícil que sabe que Dios es real, pero las cosas no cambian, no mejoran y está guardando silencio. Y el salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. ¿Y qué es gemir? ¿Sabía usted que hay gente que se encierra en su cuarto y llora? Hombres y mujeres. Mira que los hombres no lloramos. Los hombres también lloramos. Cuando no le podemos dar a nuestra familia lo que quisiéramos darle. Llora uno a veces de impotencia, de frustración, de enojo contra uno mismo. ¿Me explico? Asaf estaba diciéndonos lo que él estaba viviendo y le dio este cántico a Jeduthún y le dijo: exprésalo, dáralo, porque habrá mucha más gente. El Espíritu Santo sabía que había gente que pasaría por momentos difíciles y que era necesario que supiera qué hacer cuando los días no van bien. Puede que tu día no vaya bien, tu semana no va bien, el mes no va bien. Puede que al principio del año dijiste: no, este año será mi año, este año sí me irá bien, y han pasado 15 o 20 días y parece que todo lo contrario, parece que las cosas han empeorado. ¿Me explico? ¿Qué hacer en esos días? ¿Quedarme en la angustia? ¿Quedarme en la depresión? ¿En el desánimo? ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Busca a Dios. En esos días de angustia, búscalo en oración. Habla con Dios abiertamente y espera que Dios responda de la manera que Él quiere y no a tu manera. Pero sigue buscándolo de forma diligente.
En el versículo 5 dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Sabe usted que hay personas que se han resignado, no porque hayan aceptado la voluntad de Dios, sino porque dejaron de creer en un milagro? Escuche, hay personas que se han resignado a su situación, no porque hayan rendido su voluntad a Dios, sino porque dejaron de creer en un milagro. Es muy diferente. Hay quien dice: no, ¿ya para qué sigo orando si de todas maneras no pasa nada? ¿Para qué oro? ¿Me explico? Hay gente que eso no es rendirse a la voluntad de Dios, es como resignarse. Ya sé que mi mujer nunca va a cambiar, ¿ya para qué oro? Ya sé que mi marido no va a cambiar, ¿para qué seguir orando? Ya sé que mis hijos no van a cambiar, ¿para qué oro? Si esa es la voluntad de Dios, así que se haga. Pero eso no es rendirse a la voluntad de Dios, eso es haberse resignado porque perdimos la fe. ¿Me explico? Esa es una verdad. A veces hemos perdido la fe. Hay gente que va a la iglesia porque dice: bueno, porque yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero desde que voy mi casa está peor, en vez de ir mejor, parece que está peor. Desde que busco a Dios, la cosa va peor. ¿Qué caso tiene buscar a Dios? ¿Me explico? Hay quienes se han resignado porque han perdido la fe, han dejado de creer en un milagro. Salmo 77. Asaf hace preguntas que nosotros nos hacemos, pero que a veces no nos atrevemos a decir. Fíjense, Asaf hace preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos, pero no nos atrevemos a decir. Versículo 7 dice: desechará el Señor para siempre y no volverá ¿qué? Más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios, ha encerrado con ira sus... Fíjese que en la primera pregunta dice: desechará y no volverá ¿qué? Más a hacernos propicio. Es decir, Asaf expresa su temor de que la temporada de sequedad y frustración puedan durar para siempre. Temía que nunca más volvería a ver el favor de Dios. Por eso es que pregunta, dice: desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio. Dice: ha olvidado Dios el tener misericordia. Dice: ha cesado para siempre. Es que como decía Asaf, decía: ¿será que ya Dios ya no me va a escuchar? Si Asaf fuera mexicano, ¿será que Dios ya se olvidó de mí? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Será que ya Dios se cansó de mí? ¿Se cansó de mi situación? ¿Se cansó de mi condición? Eso es lo que Asaf estaba preguntando. ¿Acaso Dios olvidó? ¿Qué es la misericordia de Dios? El amor. Su amor. Alguien dice: ¿será que Dios ya no me ama porque oro y no me responde? ¿Será que Dios ya no me quiere? ¿Será que Dios ya no me presta atención? ¿O será que ya cansé tanto a Dios por orar por lo mismo? Yo me imagino que hay muchas personas que se han hecho esta pregunta. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Porque dice en el versículo 9: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Sí? Asaf no estaba haciendo preguntas que a veces nosotros tenemos, pero que a veces no las hacemos. ¿Sí? ¿Cuántos quizás no se han preguntado: bueno, ¿y por qué oro por esto y no hay respuesta? ¿Será que ya Dios se olvidó de mí?
¿Será que Dios ya no me ama? ¿Está tan enojado conmigo Dios que ya no me responde? Porque muchas veces nosotros le hemos fallado a Dios, sí o no. Y a veces en nuestra falla decimos, no, yo creo que Dios ya se cansó de mí. Por eso no me responde. Porque ya lo tengo aburrido, ya lo tengo harto. Eso es lo que muchas veces hay gente que se pregunta. Y Asaf de alguna manera estaba haciéndose esas preguntas que tú y yo nos hacemos, pero pocas veces nos atrevemos a decir. ¿Cuántos, hermana Paz, usted le pregunta al hermano Marcos si lo ama? ¿Le ha preguntado alguna vez? ¿Qué le preguntan? Sí. ¿Verdad? O el hermano Marcos le pregunta a la hermana Paz, ¿me amas? ¿Verdad? Y ella va a decir, que ¿cómo me puedes amar tanto que te he fallado? ¿Cómo puedes estar con alguien como yo? ¿Me explico? Entonces a veces hay preguntas que nosotros tenemos para Dios que no nos atrevemos a decirlas, pero Asaf sí se atrevió a decir, Señor, ¿olvidaste tu misericordia? ¿Encerraste en tu ira tu bondad? ¿Por qué clamo y parece que nada suceda? Ya me dejaste, ya me abandonaste, te olvidaste de tus promesas. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios acá? Una promesa de Dios. ¿Cuántos le han dicho, no, tu casa le servirá al Señor? ¿Cuántos han recibido algo así? Te veo de la mano de tu esposa, pero parece que ahora todo está peor. Y a veces dicen, ¿no será que el Señor ya se olvidó de lo que me prometió? ¿No será que el Señor ya se olvidó de su misericordia? Entonces, Asaf hace preguntas que a veces nosotros tenemos, pero no nos atrevemos a decir. ¿Qué preguntas tú tendrás para Dios que no te has atrevido a decirle? Una de las preguntas que yo hice cuando mi madre murió, cuando yo tenía 9 años, le pregunté, dije, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué me dejaste sin mi mamá? Cuando caí en el alcohol, en las drogas, ese era mi problema aquí en mi corazón. Yo le decía, Señor, ¿por qué dejaste a un niño de 9 años sin mamá y sin papá? No que tú eres bueno, no que tú eres un Dios de amor. Esa es la manera en la que tú amas. Esa es la manera en la que tú muestras tu amor, haciendo que un niño llore, haciendo que un niño crezca así. Esa es la forma tuya de amar. Son preguntas que yo le hice a Dios. Preguntas que a veces ustedes y yo tenemos, pero no nos atrevemos a decir, pero nos están carcomiendo el alma. No sé si me explico. Son preguntas que tenemos, pero no nos atrevemos a decir. Pero Asaf, aún en medio de la angustia, porque esta oración fue producto de la angustia, fue producto de ese momento adverso que estaba viviendo. Porque cuando todo va bien, no pasa nada. Amén. Cuando todo va bien, decimos, ¿cuántos saben que Dios tiene poder? Amén. ¿Cuántos saben que Dios, cuando tienes la cartera llena de billetes, cuando no estás enfermo, cuando te acabas de comprar algo bien, ¿verdad? Y todo va bien, no hay pleito. ¿Y cuántos saben que Dios es real? Amén. ¿Y cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Pero cuando las cosas van terriblemente mal, es cuando ahí en la mente, amén. ¿Me explico? Hay mucha gente que debe sincerarse con Dios. Necesita sincerarse con Dios. Sacar todo lo que hay ahí. Sacar esas preguntas que tú te estás haciendo. ¿Y por qué así, Señor? ¿Y por qué de esta manera? Y Asaf continúa. Versículo 10. Mire cómo se consuela Asaf, o cómo responde a esas preguntas incómodas.
Versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria. Pero ¿cómo empieza ese versículo? La duda que estaba en Asaf, sabía que no era por la ausencia del poder de Dios, era un asunto de él. Por eso decía, enfermedad mía. Él decía, no, yo sé que Dios tiene poder, pero el problema radica en mí. Por eso él decía, enfermedad mía. Él sabía que el problema no era que Dios se hubiera olvidado, no era que Dios no tenía poder, es que algo había en él. Por eso dice, enfermedad mía es esta. Esa ausencia de fe, esa ausencia de confianza, no era porque Dios no lo favoreciera o porque Dios no estaba ahí. El problema era él. ¿Me explico? Y por eso dice, traeré pues a la memoria que los años de la diestra del Altísimo. Es decir, él tenía que recordar todas las cosas buenas que Dios había hecho en su vida para avivar su fe. Amén. Cuando estés pasando por momentos de angustia, de dificultad, cuando tu fe sientas que está cayendo y no está fuerte, recuerda cuántas cosas buenas ha hecho Dios en tu vida, en tu casa y en los tuyos. Amén. Asaf habla para sí mismo y declara que lo que él estaba decidido es traer a la memoria todas aquellas cosas que Dios había hecho. Hebreos 11:1 dice que es la fe. ¿Alguien lo puede leer, por favor? La certeza, la convicción. Así es. Cuando estés pasando por un momento de angustia, recuerda las cosas que Dios ha hecho. Trae a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Amén. ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles? ¿Y te ha sacado Dios de esos momentos? Lo sacó Dios de casi la muerte del COVID. Amén. Y puede que esté, pero te acuerdas, no, si Dios me libró de la muerte, de morir en pandemia, Dios me sacará de esta. ¿Me explico? Esa es la manera en la que cambiamos esa forma, ese desánimo. Cuando estás pasando por un momento de dificultad, tienes que recordar las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Que pueden ser muchas, que a veces no puedes contar en un solo día. Entonces tienes que traer a memoria todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Salmo 103, versículo 2. Dice, bendice alma mía y no olvides ninguno. Amén. Trae el presente en tu memoria, busca en el pasado para encontrar consuelo. Recuerda cuántas cosas buenas Dios ha hecho en tu vida. Amén. Recuerda. Por eso dice el versículo 11 de Salmo 77, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de mis hechos. Por eso es que también el salmista dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El versículo 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos que con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Es decir, cuando Asaf empieza este salmo, empieza a decir, yo clamé con mi voz en el día de mi angustia, porque yo sabía que Dios me escucharía. A veces no tenía ganas de hablar y a veces venían preguntas si Dios se había olvidado de mí, pero para que eso se quitara de mi vida,
tuve que empezar a recordar todas las cosas buenas que Dios había hecho, y esas cosas buenas me hicieron a recordar que el Dios al que yo le sirvo es poderoso. ¿Me explico? Entonces, para salir de los momentos de angustia, de aflicción, no es huyendo de la situación, es buscando a Dios. Cuando sea tu día más difícil, cuando sientas que ya no puedes más, en vez de buscar cómo despejar tu mente, ve a la presencia de Dios y empieza a recordar la bondad y el favor de Dios, y eso hará que vuelvas a activarte. Por eso Asaf, cuando salió de esto, habló, dice, y contaré a muchos, hablaré de lo que Dios ha hecho. Cuando Dios te haya sacado de ese proceso, cuando Dios te haya sacado de esa situación, háblales a otros de lo que Dios ha hecho contigo. Que Dios use tus labios para ser un instrumento de bendición. ¿Me explico? Saldrás de ese momento. La noche no dura para siempre, el dolor no durará para siempre. La Escritura dice, Eclesiastés capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo de llorar y tiempo de reír. Todo tiene un tiempo. Amén. Que yo te invito, ¿qué hacer cuando los días no van bien, pastor? ¿Qué hago? ¿Me tiro a la depresión? ¿Me dejo ahí? ¿Me doy a la desgracia? Hay gente que cae en la depresión que ni se quiere bañar. Se levantan y la cara se lava, todos labios, todo macho, decimos aquí en México. Ni se peina, ni se... Vamos a una fiesta. Pues sí, voy, pero no quiero ir, va, porque está desanimado, está angustiado, está deprimido, está pasando un momento difícil. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? ¿Permanecer en esa condición? No. Vaya a la presencia del Señor. Porque ahí en la presencia del Señor todo su ser cambiará. Y ahí el Señor va a hacer una obra en usted primeramente, para que toda la circunstancia a su alrededor pueda cambiar. Amén. Póngase de pie en esta hermosa hora del día. Si me pueden poner ese canto de la bondad de Dios.